So there came a sound from heaven as a rush. Buenos días, buenos días, buenos días, damas y caballeros, donde quiera que se encuentren el día de hoy. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger junto a David Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Loren Larson, Joseph Larson y nuestro invitado especial, el hermano Patrick Klein. Patrick, ¿usted tiene su sede en dónde? Casper, Wyoming. En Casper, Wyoming. Sí, señor. Está cerca de Montana, ¿verdad? Sí, varias horas de lejos. Sí, yo lo admiro a usted muchísimo. Por favor, adelante, solamente por decirlo. No muchos tendrían el valor. Obviamente nunca he visitado Casper. Tenemos bastantes vientos y está bien frío y bastante nieve. Bueno, Montana no tiene nada de eso, ¿verdad? Tienen lo mismo, sino que más extremo. Ellos solamente estuvieron a 30 bajo cero, nosotros a 50 bajo cero. Él critica a mi tierra natal, no es misericordioso. Nunca ataco Faraday, sino solo lo comparo a Montana. ¿Ya ve lo que le digo? Para decir la verdad, hay que decirle al hermano Swagger, yo he ido a Faraday. Él dice que eso lo dice todo, pero De todas maneras, sí. usted destruye bastante Biblias por todo el mundo en ese centro, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, vamos mucho a Tailandia. Tenemos muchas Biblias allá y después pasamos eso a los países circunvecinos. Y lo que hacemos es que de Casper nosotros cargamos mucho. Vamos a Cuba también. Tenemos Biblias de estudio Sí, a Cuba correcto, también. correcto. Y permítame contarle una historia rápido. De hecho, estaba yendo a Cuba con 15 de sus Biblias y las tenía en 3 diferentes maletas, tenía ropa y recursos médicos para la gente ahí en Cuba porque es una área muy pobre. La familia, la familia promedio tiene un ingreso de $20 al mes. Así que tenía yo 3 maletas y tomó 2 horas para que salieran del carrusel y estaban marcadas porque tenían Biblias. Así que el señor de aduanas me dijo, ¿tiene Biblias? Y yo le dije, sí las tengo. Tengo 15 Biblias de estudio. Él dijo, no, 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 tiene más que eso. Así que él me hizo esperar otras 2 horas para poder pasar y la señora me dijo, bueno, ponga su maleta en la mesa. Y yo la abrí, ella revisó y encontró 5 Biblias de estudio. Él dijo, bueno, yo dijo la verdad, tiene 5 Biblias de estudio. Él dijo, revise la segunda. Revisó la segunda y ahí habían recursos médicos y otras cosas y encontró 5 Biblias de estudio. Y ella dijo la verdad. ¿Y la tercera? Así que revisó la tercera y él dijo, bueno, tiene 15 Biblias de estudio, así tal como lo dijo, así que sálgase de aquí, váyase. Y yo estaba frustrado, dije yo, 4 horas en aduanas para, para poder llevar 15 Biblias de estudio, así que pude regalárselas a pastores y evangelistas. Y yo di una Biblia a un pastor y él abrazó esa Biblia y ¿Qué país fue? en Cuba. Cuba. Y él tomó su Biblia de estudio y él comenzó a llorar. Él estaba muy agradecido y yo le dije, Señor, perdóname, 4 horas no es nada para que la palabra de Dios llegue a gente que está hambrienta de tu palabra. Tiene toda la razón. Nosotros no pensamos mucho en eso, pero el no poder tener una Biblia es algo Correcto. impensable. Y los tenemos en todos lados. Gracias a Dios por eso. Y nosotros tomamos Biblias, llevamos Biblias en maletas a China y tuvimos la misma experiencia. Bueno, un poco diferente. Realmente jamás abrieron nuestras maletas. Está bien. Pero de cualquier manera, cuando llegamos a donde estábamos, a donde queríamos llegar, al hotel o lo que sea, dijeron, no podemos entregarles las Biblias porque el hombre a quien se las entregamos está bajo arresto domiciliario y no permiten que nadie, que ningún estadounidense, que ningún británico, lo que sea, visite. Y, y nosotros preguntamos, dijimos, bueno, si otro chino, bueno, le permitirían a él entrar. Bueno, probablemente sí,
Oh, sí. Lo impresionante de esto es que era una pareja china que fue con nosotros a ese viaje. Y dijeron, hermano Swagger, no sabíamos por qué vinimos, no teníamos el dinero para venir, pero por supuesto el Señor sabía que se necesitarían y bueno, yo no sé cuántas Biblias tenían, estaban en cantonés y no sé cuál es el otro idioma, pero dejaron que los llevaran y él hizo exactamente lo mismo. Él la abrazó y la apretó y dijo, Señor, gracias por el pan, así es como él lo dijo. Sí, Gracias, Señor, por el pan. Nosotros no le damos gracias al Señor lo suficiente por la palabra de Dios que Él nos ha dado. Tenemos acceso a Él en cualquier momento. Y esa es la razón por qué le doy gracias a Dios por el hermano Klein que está llevando Biblias a todo el mundo. Hemos trabajado con él bastante, sí, pero vamos a trabajar mucho más con él, mucho lo más. aprecio. Y lo mantendremos ocupado 25 horas al día. Alabado Dios, lo vamos a repartir. Usted mencionó antes de entrar al aire que usted se le pidió que se fuera de China. Sí, así es 2 veces por traer China. Por cada Biblia de estudio, bueno, por cada Biblia regular que llevamos a China, 5 personas llegaron a Cristo. Por cada Biblia de estudio, 40 Alabado Dios. personas vienen a Cristo, dicen. Así que nosotros cruzamos la frontera y bueno, bueno, más bien, miren, yo estaba en casa y una vez la escritura en Romanos llegó a nosotros y Dios está ¿Quién, con quién, nosotros. ¿Quién puede estar en quién? contra de nosotros? Y eso me trajo de rodillas al Señor y yo le dije, Señor, usted es el creador del universo y no importa quién esté en contra de mí, si tú estás a mi favor, no importa, tú estás conmigo. Así que 3 meses después estaba yo entrando a China, como lo había hecho Sí. los últimos 31 años. Tenía yo una maleta con mis Biblias. Una señora me detuvo y me dijo, ¿por qué viene a China tanto? Y le dije, bueno, me gusta mucho su país, tal vez voy a buscar un trabajo, no lo sé, ¿verdad? Y bueno, ella llamó a los de seguridad y me llevaron a una habitación de interrogación. Me interrogaron 2 horas y media. Y al principio estaba nervioso. Yo dije, muy bien, bueno, voy a ir a la prisión o voy a morir por mi fe. Y yo dije, bueno, ¿saben qué? Si yo me voy a casa, por lo menos voy a hacer algo que me encanta hacer, es hacerle llegar la palabra de Dios a la gente. Y de repente la escritura llegó a mi mente, a mi corazón. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y la paz de Dios comenzó a llegar a mi corazón y yo comencé a orar y tuve la oportunidad de ministrarle a gente a mi alrededor y 2 policías que me habían estado siguiendo. De hecho, me quitaron el pasaporte, he estado en todo el mundo y ellos me dijeron, saben, vamos a cancelar la visa y vamos a quitarles la Biblia. Yo le dije, ¿por qué lo está haciendo? Le dijo, bueno, porque el papel no es bueno para el gobierno comunista. Yo dije, bueno, todo lo que China envía a Estados Unidos y la basura que ellos nos envían a nosotros y se quejan de la calidad del papel en estas Biblias. Pero me preguntaron por qué trae Biblias a China y yo conocí a un pastor hace muchos años en Beijing. Cuando lo conocí tenía 89 años de edad. Él estuvo 22 años en prisión por su fe en Jesucristo. 22 años. Y yo dije, pastor, ¿cómo podemos como la iglesia de Occidente ayudarle a la iglesia en China? Oren por nosotros, hay mucha persecución, muchos de nuestros líderes están en la prisión, pero ahora somos 9% de la población, el Alabado gobierno no Dios. nos puede detener. Y por favor, tráiganos más Biblias, estamos desesperados. Mucha gente no se da cuenta, pero China en este momento es la nación más cristianizada del mundo. Sí, Y nosotros no lo pensamos así, correcto. porque eso es algo en contra de la ley. El hermano a quien le entregamos esas Biblias hace tiempo, lo ejecutaron. Wow. No por causa de esta situación, pero simplemente que ellos lo amenazaron 2 o 3 años y Wow. finalmente lo ejecutaron. Y recibimos noticias en este mismo estudio que lo habían matado. Y, pero Dios puede abrir esa puerta. Sí, Él puede abrir la puerta al punto de que en vez de que se impriman Biblias, las sí. lean. Hermano Klein mencionó una palabra hambre. Me acuerdo hablando con Dan Burrick. A veces él regresaba y pasaba por Baton Rouge y se detenía aquí
de sus viajes por todo el mundo. Y eso fue un término que usaba. No pueden creer el hambre. No lo dudo. No Sí. lo dudo en lo absoluto. Saben, yo tuve en mis manos en Nuevo Testamentos copias de China. Y ese ministro estaba leyendo la Biblia sobre la radio y conocí un pastor en China y dijo, gracias por leernos la Biblia. Lo puede leer un poquito más despacio porque Mm, cuando usted está leyendo nosotros la estamos copiando. wow. Y Alabado Dios. viendo estas iglesias clandestinas y la gente memorizar las escrituras y recitar las escrituras que han puesto en su corazón es increíble. El amor para la palabra de Dios. Y cuando reciben esa Biblia la abrazan y empiezan a llorar. Hay iglesias clandestinas que están Sí, creciendo. La persecución jamás ha detenido el evangelio, siempre lo ha esparcido. sí. Am, Patrick, no se quede ahí nada más escuchándonos. Por favor, opine cuando usted Está quiera. bien. Bueno, porque debe preguntarle al hermano Patrick una pregunta. Habló de la experiencia que él ha tenido de ir a Irán, Pakistán y otros países. Y usted ha visto un gran mover de Dios en esos países. Hable un poquito de cómo Dios está tocando a esta gente. Mire, la gente está hambrienta de Dios, está cansada por la opresión del Islam. Aún ellos han dicho, nosotros le orábamos a Alá, pero no funciona nada. Ahora le oramos a Jesús. Mucha gente tiene sueños y visitaciones de Jesús. Un 80% en Irán ha llegado, de la gente en Irán ha llegado Alabado Dios. al Señor Jesucristo. Mucha gente es cristiana. Han tenido sueños y el Espíritu Santo ya ha preparado sus corazones después de que se les comparte el Evangelio. Mucha gente me ha dicho lo que ha sucedido, como una señora me dijo, yo oré y dije, Alá, si eres el verdadero Dios, por favor, muéstrate a mí, si no, yo voy a ser un pecador como todos los demás. Yo no voy a irme a dormir hasta que tú te muestres ante mí. Y ella dijo que esperó 3 horas y como a la medianoche dijo que un hombre vestido de blanco entró a su habitación con hoyos en sus manos y una bata blanca. Y él dijo, se asustó al principio, pero dijo que había una paz increíble. Así que ella regresó y ella tuvo un encuentro con Jesús durante 1 hora. Y ella dijo que ella jamás había sido expuesta a la escritura, pero ella estaba hablando con un señor la siguiente semana contándole todos los problemas y le dijo, querida, no te preocupes, Dios tiene todo bajo control. ¿Cómo que Dios tiene todo bajo control? Yo le oré a Alá y Alá no vino. Le dijo, bueno, Alá no es el verdadero Dios. Ella dijo, bueno, entonces, ¿por qué no llegó Mahoma? Digo, porque Mahoma no es el verdadero profeta. Él dijo, pero ¿por qué Jesús vino a mi habitación? Y dijo, porque Jesús es el verdadero Dios y Él es el que murió en la cruz por ti, por tus pecados, Alabado por todos Dios. nuestros pecados. Y compartió el Evangelio con ella y ella dijo, ¿saben qué? Yo escribo poemas y Jesús me dio un poema. Ven a mí todos los cansados y cargados y yo os haré descansar. Y le mostró la escritura en Mateo y la llevó a Cristo. Alabado Dios. Qué precioso. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios, sí. Nosotros no recibimos muchos testimonios, pero de vez en cuando recibimos cartas de Irán y de Irak. Y, y nos cuentan, la mayoría del tiempo, nos dicen, no mencionen mi nombre, porque si se enteran de quién soy o de que recibo la Sí. programación, porque ellos lo hacen por medio de antenas, ellos dicen, nos matarán. Así que por favor no mencionen nuestros nombres. Pero el Señor puede tumbar esa puerta también. Le puedo contar una historia. Yo iba a Irán. Eso fue mi primer viaje a ese país. Tenía 80 Biblias en mis maletas y estaba orando por un milagro. Fui a Irán, a Turquía primero y iba a ir a milagro. Le dije, Señor, necesito un milagro, ayúdame. Entonces fui a Teherán. Llegué a las 2 de la mañana. Ellos, este joven nos dijo, tenemos que sacarles las huellas digitales porque ustedes son estadounidenses. Yo amo Estados Unidos. Yo he ido a 60 países del mundo y nunca en migración me han dicho yo amo a Estados Unidos. Y nos sacaron las huellas y me dijo, tiene que pasar por la aduana otra vez. Y yo miré por el balcón y habían dos salidas. Y para el tiempo que yo agarré mis maletas y sal- me pasé por esas máquinas y dijo,
ponga sus maletas por ahí. Le dije, Padre, ayúdame, necesito un milagro. Y yo pensé que mi corazón no iba a salir del corazón, estaba latiendo tanto. Entonces yo puse la máquina, las maletas en la máquina de rayos X y me preguntaron, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos. Y las maletas están a punto de entrar por la máquina, dijo. Y ustedes son de Estados Unidos, yo amo Estados Unidos. Quita las maletas de ahí, pasen. Y yo amo Estados Alabado Unidos. Dios, gloria a Dios. En Gálatas capítulo 3, comenzando con el versículo 23, por favor, Dave, si es posible. Pero ha concluido las escrituras que esto es un bajo pecado, Quiere decir que la ley no puede dar vida eterna, solamente puede ejecutar su pena, que es la muerte. para que la promesa fuese dado a los que creen de fe por fe de Jesucristo. La vida eterna es por fe en la promesa, quién es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. En otras palabras, la palabra creen demanda que Cristo y la cruz siempre sea el objeto de su fe. Y regresando al principio del versículo 22, pero la escritura encerró todo bajo pecado. El pecado es el problema, damas y caballeros. Ese es el problema. Pueden llamar otras cosas, decir otras cosas, pero usted puede llegar al fondo del asunto y resultará que es el pecado. Y solamente hay una solución para el pecado, solo una: Jesucristo y el crucificado. La pena que Él pagó en la cruz del Calvario, entregando su propia vida como sacrificio, derramando su preciosa sangre. Él es la única cura para este problema llamado pecado. Y sea el que sea el problema, si usted investiga lo suficiente, encontrará que el pecado es la causa. Y como ya hemos dicho, la única cura y esperanza, ayuda, es Jesucristo y el crucificado. Y desafortunadamente, la mayoría de iglesias ahora, no creo que exagero cuando digo eso, que ya no mencionan el pecado. No es algo de lo que se habla ni se discute. Cuando es el problema principal, ignorarlo no soluciona el problema. Ignorar el pecado no causa que seamos puestos en una posición en la que ya no es problema. El pecado es el problema, no me importa lo que sea. Yo prediqué en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. He estado en lugares en los que dicen que no le van a aceptar a usted porque usted es de Estados Unidos o porque, bueno, diferentes razones no lo aceptarán. Y he predicado en cualquier lugar en el que he estado, he predicado que el pecado es el problema y Jesucristo es la solución, la única solución, no hay ninguna otra. Y siempre lo han aceptado. Nunca hemos tenido a nadie rechazándonos, miles y miles de personas que llegan a esos estadios gigantescos. Porque el problema es el pecado y la solución es Cristo. Es la única solución, no hay ninguna otra, damas y caballeros. La educación no es solución, la psicología no es solución, el dinero no es solución. Todas estas cosas que usted pueda nombrar y muchas más no son la solución. Jesucristo y el crucificado es la solución. La Escritura ha concluido todo bajo pecado. ¿Eso lo dice o no? Lo Sí lo dice hace. todo. Ha concluido y ha encerrado todo bajo pecado. Queriendo decir que ese es el problema. Y la única solución es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Así que la cruz debe ser el fundamento de nuestro ministerio, de nuestra vida, de nuestro vivir. Y es la única solución, no hay otra. La ley hizo dos cosas. Reveló el pecado. Hizo bastantes cosas, pero dos en particular. Reveló el pecado y magnificó el pecado. Entonces la ley tenía su lugar. Estaba estudiando anoche y de Romanos 15:8 dice, Jesucristo fue el ministro de la circuncisión de la palabra de Dios para confirmar las promesas de Dios al Padre. El propósito de la ley
Y de Israel y su misión es cuando fue dada la ley, es enseñarle y revelarle la naturaleza pecaminosa de la humanidad, señalándole a aquel que iba a pagar la deuda del pecado y quitar el pecado. Y cuando se quita el pecado, usted elimina la ley porque el propósito de la ley es revelar el pecado. Ahora que estamos en Cristo, no necesitamos la ley. La ley fue cumplida en Cristo, entonces Él removió la ley, Él removió la deuda del pecado, Él quitó el poder de Satanás. Ahora andamos por el Espíritu que nos revela la justicia de Dios y nos da el poder para andar victoriosamente. Y todo es hecho por fe basado en la promesa. Y aquí, como mientras continuamos leyendo en Romanos 15, lo mismo que está hablando en Gálatas, es para los judíos y los gentiles juntos en una salvación común. Cuando aceptamos a Jesucristo, el papel de Israel no es eliminado. Sabemos que van a ser restaurados y tienen un lugar en el futuro como nación, pero en lo que se refiere a la salvación ahora, los judíos necesitan ser salvos como los gentiles y los gentiles necesitan entender es la manera que ganar a a los judíos es introduciéndoles a Jesucristo. Si tuviéramos que adivinar, y es lo único que podemos hacer, pero ¿cuántas iglesias predican la verdad y el verdadero problema del hombre que es el pecado y la verdadera ayuda, cura y solución para el pecado es Jesucristo y el crucificado? Yo digo poco porque esta es la manera y esta es la razón. Cuando mira cuál es la solución para los problemas sociales, psicológicos, no están dirigiendo el problema principal del pecado, entonces no tienen la solución del pecado que es solamente la cruz. Correcto, creo que podemos ver a la sociedad y podemos medir dónde estamos en la iglesia basándonos en lo que está sucediendo en la sociedad, y creo que se dijo el día de ayer en el programa o anoche en la iglesia que, y tal vez papá fue usted quien lo dijo, que la iglesia realmente la culpa, si queremos utilizar este término, la responsabilidad probablemente es la mejor Así es. palabra por lo que está sucediendo en Estados Unidos el día de hoy, debe comenzar primero en la casa de Dios, que es donde comienza el juicio, y debemos ver dónde está la iglesia. El mundo, ellos no saben, están buscando la respuesta, pero no saben qué es. Si la iglesia no les está dando la solución, entonces ¿quién se lo va a dar? Como les dije el día de ayer en Inside, si los cristianos no están orando por nuestro gobierno y nuestro liderazgo, que incidentalmente tenemos que continuar orando por nuestro liderazgo aún el día de hoy, están tratando de solucionar las cosas en la Cámara de Representantes. Pero si los cristianos no están orando, ¿quién está orando? Si los creyentes no están creyéndole a Dios, No no hay hay otro. nadie más. Y ese es el punto. Cuando nos fijamos en la iglesia el día de hoy, y de hecho el hermano Patrick, quiero hacerle esta pregunta a usted. Sé esto, que lo que se predica en Estados Unidos o lo que es popular en Estados Unidos, hablando de iglesias, ¿verdad? Es exportado a todo el mundo. Sí. He hablado con muchos pastores de todo el mundo que dirían que, bueno, que los grandes nombres en Estados Unidos son los grandes nombres acá. Así que lo que se está predicando y proclamando acá está llegando a todo el Correcto, mundo. sí. Primeramente, ¿es una declaración correcta esa o no? Y en segundo lugar, ¿cuál es su experiencia en el mundo con las iglesias en cuanto a lo que está llegando desde Estados Unidos? Desafortunadamente es basura. Es ideología falsas. Un maestro, Eric Stanley, el hijo de Eli Stanley, dice que no necesitamos el Antiguo Testamento. ¿En Eso se está serio? metiendo aún en Cuba. Yo le dije a los líderes ahí, dije, aléjense de eso, porque él está diciendo no necesitamos el Antiguo Testamento porque estamos bajo el Nuevo Testamento. Pero para mí, entre más Exacto. leo el Antiguo Testamento, entiendo el Nuevo Testamento, y mientras leo Así el es, Nuevo correcto. Testamento, entiendo el Antiguo Testamento. Pero en esos países necesitamos decirle quién creó todo. Fue Dios que creó todo. Pero necesitamos tener eso, especialmente en la sociedad donde dice que están definiendo otra vez el género y el matrimonio. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos esa ancla, la verdad, Amén. en medio de todas las mentiras. Entonces, es desafortunadamente porque están tratando de entrar, enseñarle a la gente diferentes cosas para alejarse de la palabra de Dios, y Amén. me rompe el corazón, y aún estamos hablando antes del Crislón, combinando el cristianismo y el islam. No se puede combinar. Así es. El Dios del islam no es el Dios de la Biblia. Es un demonio, están siguiendo un demonio. Alá es un demonio, y los musulmanes tienen que aceptar la cruz como todos los demás. Una cosa por la que tenemos que tener cuidado en Estados Unidos, especialmente, bueno, en todo el mundo, pero especialmente aquí en Estados Unidos, es, miren, cuando yo era niño, Satanás
el medio de Satanás de ridiculizar la palabra de Dios era decir que era una mentira, que no era cierta, o cualquier otra terminología. Él ahora ha cambiado su táctica, ya no lo está haciendo así. Él, él está haciendo que se impriman Biblias que no Correcto, son sí. Biblias, son basura, para Sí, ser honesto sí, con ustedes, no son Biblias. correcto. Y él está llenando el mercado y las casas del mundo con estas Correcto. Biblias. Yo recuerdo que estaba en la oficina de un dentista el otro día y alguien salió de uno de los otros consultorios, estaban trabajando en sus dientes y comenzamos a compartir y dijo, bueno, tenemos un estudio bíblico en nuestra iglesia. Yo le dije, oh, ¿qué Biblia están utilizando? Y me dijo, "Ah, pero no es una Biblia. Correcto. Y este dentista, él regala Biblias de estudio del expositor a cualquier persona que quiera una copia, sin cobro, sin costo Alabado. alguno. Y él le regaló a él una de esas Biblias. Y yo lo volví a ver después, digo, ¿sabe qué? Esa Biblia que ustedes me dieron no es la misma que la que nosotros tenemos. Yo le dije, no, 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 no lo es. No lo es, correcto, pero sí es la palabra de Amén. Dios. Lo es. Eso que usted ha estado leyendo no es la palabra de Correcto. Dios. Y él dijo, bueno, ¿qué debo hacer con eso? Arrójela a la basura. Le dije, no, no, no desgracie el bote de basura con eso. Saben, yo estaba en otro país y yo escuché de cómo este hombre supuestamente es creyente y estaba tratando de mezclar el hinduismo con el cristianismo. Entonces, cuando entraban al templo de ellos, sonaban las campanas porque ellos querían dejarle saber a Oh, su Dios para dejarle saber que estaban ahí. ¿Por qué no lo hacemos en la iglesia para dejarle saber a Jesús que estamos ahí? No tiene que sonar la amén. campana porque Jesús sabe que estás ahí. Nosotros queremos ah, que meter al mundo al cristianismo para que sea aceptable y no podemos hacerlo eso. Tenemos que predicar en la cruz y como usted dijo, el tema es el pecado y la única Si solución es usted predicar la predica cruz. una mentira, no le ha ayudado a nadie. Esta Esta escritura escritura en en particular particular, es muy fuerte cuando habla del control del pecado, el dominio del pecado. De acuerdo a cómo se expone en la escritura, y recordemos que Pablo solo habría tenido las escrituras del Antiguo Testamento, así que una vez más, el Antiguo Testamento está lleno de definiciones en cuanto al problema del hombre y, bueno, señalar y resaltar el problema. Y aquí simplemente lo dice, pero la escritura encerró todo bajo pecado. La idea es que es un control masivo que el pecado tiene sobre toda la gente. Entonces la Biblia no solo presenta eso como el problema, pero luego en la segunda parte del versículo encontramos la respuesta. algo que es muy popular aquí en Estados Unidos y asumo que es en el mundo, es sensible al buscador, pidiéndole a la gente qué quiere que le enseñemos, qué quiere Sí. escuchar de la iglesia. Ciertamente no es el pecado porque es ofensivo. Bueno, el predicador debe buscar a Dios para que Él le hable a su corazón para que le entregue eso al pueblo, si no es una pérdida de tiempo. Sí, sí. La iglesia aquí en Estados Unidos se ha enfocado en dos elementos que yo miro. En primer lugar, con- continúa ser lo material, la prosperidad. Yo digo el evangelio de avaricia porque hay una prosperidad verdadera en Cristo, pero si lo sacamos del contexto, solo se vuelven personas ávaras. Ese es un componente. Y en segundo lugar, tra- se trata de los temas sociales, inequalidad, equidad, todas esas cosas, justicia social. Son dos cosas muy grandes aquí en Estados Unidos. Y yo sé que a través del mundo, podemos decir que el Evangelio de la Prosperidad, así se llama, ese es algo grande. Y yo no sé los países que usted ha visitado, yo sé que ciertos países, ciertos continentes, es grande eso. Entonces estamos viendo pastores, ciertos predicadores, porque necesitan recibir su unción, necesitan hablar con ese predicador en particular, porque necesitan recibir Si su tiene bendición. suficiente dinero, ¿Ha llegado en contacto con eso? sí, realmente está destruyendo a mucha iglesia de muchas diferentes maneras y ellos dicen, bueno, por favor mantenga todo eso fuera porque hay demasiado compromiso.
Y cuando regreso a los Estados Unidos y la gente dice, bueno, puede traer al cristianismo y al islam y los Yeah, puede unir. No, no se puede. La cruz es la única así manera de es. llegar a Jesús, el único camino de llegar a Dios. Estaba hablando con gente en Turquía y una persona me estaba diciendo cómo la persecución que sufrieron fue grande y ese hombre fue torturado por su fe, a él y a su amigo, casi hasta llegar a la muerte. Conoció a misioneros americanos y ellos estaban tratando de traer una nueva traducción del Nuevo Testamento diciendo que Jesucristo no es el Hijo de Dios, que era un hombre bueno y que Jesús no fue bautizado, que él hizo el ritual de lavamiento como los que hacen antes de entrar a la mezquita a orar. Y este hombre fue a estos misioneros y les dijo, sálganse de nuestro país, no traigan esta basura a Turquía. Él dijo, nosotros hemos pagado un precio alto para seguir a Jesús porque amamos la cruz, creemos lo que Jesús hizo y que es suficiente, y usted quiere diluirlo para que sea aceptable para los musulmanes. Él dijo, nosotros no queremos esta basura, sálgase de nuestro país. Así que hay un evangelio falso que está entrando y engañando a la gente y es muy importante que nosotros señalemos y lo que lo marquemos por lo que es. Hay una secta en China que dice que Jesucristo murió en la cruz, pero resucitó como ¿Eso mujer. cómo? Resucitó como una mujer china de 33 años de edad. ¿Por qué querían escoger tal cosa? Bueno, no lo sé, pero solo dicen que la Biblia es obsoleta, que hay una nueva revelación y es un engaño. Ellos tratan de atrapar a pastores y tratan de destruir su reputación y es algo muy perverso, pero yo le doy gracias a Dios porque los verdaderos hombres de Dios lo están señalando como una secta que es, Correcto, dicen, es una mentira del infierno y por eso es que es importante que nosotros le llevemos la palabra de Dios a la gente para que la gente sepa qué es lo que la palabra de Dios correcto, dice, correcto. para que cuando entren las sectas ellos puedan ver la verdad. En China no tienen, yo creo, una iglesia estatal, aún no una Biblia que Sí, ha sido sí, distribuido amén, por el sí. gobierno. Y Sí, eso pone el gobierno chino como Dios, pero señala a la gente a obediencia al gobierno. sí, la iglesia comunista, bueno, la primera lealtad es al gobierno, ni siquiera a Dios. Aún en las escuelas enseñan de Jesús, cuando Jesús sorprendió a la mujer en adulterio, que los hombres soltaron las piedras y Jesús fue con una piedra grande y la golpeó en la cabeza y la mató. Y dejó la piedra y dijo, yo soy pecador como todos los demás. Y ellos Dios, están enseñando eso en las escuelas públicas para que los niños estén en contra de Jesucristo. wow. Hermano Schwago, déjeme hablar de un punto, ya se lo habló un poquito. En la iglesia tenemos una mezcla y eso dañó a Israel. Pablo dijo en dos lugares, los hebreos son nuestros ejemplos y habló después del Antiguo Testamento que los maestros nos enseñaban, sí, la ley tiene un lugar en su función, pero el pueblo de Israel también tiene una función para nosotros. Israel le falló a Dios porque siguieron mezclándose con otras religiones y introduciéndolos a él. Encontramos en Ezequiel 8 al 9, él muestra lo que había en el lugar santísimo. Hay santísimos que fueron pervertidos y el harto del y estos otros estaban compartiendo, estaban divididos en su fe. Eso es lo que hace Satanás. Hoy hablamos de la unidad. En esta semana hemos hablado bastante. La unidad de la iglesia que están buscando no es la unidad de la fe que estamos hablando anoche. La unidad es aceptándonos unos los otros y nuestras diferencias y encontrando un terreno común. Es por eso que este concepto de Islam, encontrando un terreno común, tratando para que nosotros nos comuniquemos juntos. Suena todo muy bien. Es ese reto. Están atrayendo una atracción, haciendo hacer pensar que la gente que están ganando oportunidades, aceptando los líderes religiosos de ellos y el sensible buscadores uniéndose, todas esas cosas son místicos, experiencias místicos, pero son impropiados porque hay otro espíritu detrás de eso. La unidad que están buscando es sencillamente vamos a ver si podemos llevarnos bien. Y eso es el peligro de lo que está sucediendo Así en la es. iglesia. Psicología es lo mismo. Trata de ser neutral en lo que se refiere a la religión y trata de que todos entren y se reciben y aceptemos nuestras diferencias. La palabra de Dios no debe comprometerse. El amor no tolera todas las cosas malas, sino es hablar la verdad y
diciéndole a la gente que Jesucristo es la única manera de tratar con todos los problemas. Y una vez más, solo para añadirle a la conversación, Pablo promovía la unidad. Primera de Corintios 1:10, yo quiero que todos abran lo mismo. Y después él llegó a decirnos que era eso de lo que él estaba hablando, el Evangelio, que es Cristo y el crucificado, primeros 4 capítulos de Primera de Corintios. Así que sí hay una verdadera unidad que a la cual necesitamos llegar. La unidad falsa es la que Así cambia el es. mensaje y eso produce el problema. Nosotros como iglesia tenemos que esforzarnos en amarnos unos a otros y estar en unidad, pero rodeados del mensaje correcto, el mensaje correcto y apropiado del Evangelio. Así es. Sí, porque cuando uno compromete la verdad, uno desperdicia todo lo Correcto. demás. Está dañando a la gente. Sí, así es. Hace unas semanas en la iglesia, en el folleto, estaban hablando de la Santa Yoga en su enseñanza de la iglesia. ¿El qué? De la Santa Yoga en la iglesia. ¿Hablando del luchador o qué? Pero miren, es triste porque la gente no tiene discernimiento, porque no están en la Está palabra de viendo. Dios. Y eso, sí, la Santo Santa yoga. Yoga, por favor. Buen nombre, ¿verdad? Para un luchador. Ah, Trae un buen punto. Rezamos al misticismo, el yoga y toda esa técnica que usan es para atraer a la persona y ah, trae la oportunidad para otros espíritus entren al individuo. sí. Todo esto vienen del este. Eso es lo que dañó a Israel, el este. Y si empiezo. Cuando miran de esas religiones del este que afectó en la iglesia africana en la era apostólica, tuvo un afecto en el cristianismo. Todo esto venía del este. Es el peligro que afectó a Europa, Estados Unidos y continuamos a traer esa mezcla y estamos tratando de cambiarle el nombre. Esto es peligroso lo que encontramos ahora. Sí, el problema es el pecado. Leamos la segunda parte de este versículo porque esto nos da la solución. Comencemos del principio, Dave, por favor. Pero la escritura encerró todo bajo pecado, Quiere decir que la ley no puede dar vida eterna, solamente puede exigir castigo que era la muerte. para que la promesa fuese dada a los que creen por la fe de Jesucristo. La vida eterna es por fe en la promesa. ¿Quién es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz? En otras palabras, la palabra creen demanda que Cristo y la cruz sea siempre el objeto de nuestra fe. Esa es la respuesta para el pecado, no las tonteras que a veces se presenta a la gente. Hermano Clyde, como ha dicho él, me encanta el pensamiento que hay un hambre a veces en medio de todo esta mezclura, por decirlo así, entre lo secular y lo religioso. Se nos olvida que hay un pueblo que realmente quiere escuchar la verdad, que tienen hambre por la verdad, que han sido movidos por el Espíritu Santo, que aún está preparándolos para escuchar la verdad. Por eso es importante de que mencionamos estas cosas que son negativas, que no son de ganancia para la gente, pero la presentación de la verdad, la presentación de todo este versículo, el hombre está bajo el control del pecado, pero todos, quien cree, Pueden todos cambiar. que creen, pueden salir de debajo del poder del pecado, no por obras, sino que por fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa hambre no solamente está en todo el mundo, Así fuera es. de los Estados Unidos, sino aquí también, porque mucha gente ha estado intentando por falsedades y no funciona. Si no hubiera esa hambre, esa mentira no se aceptara como se Correcto. acepta. Pero porque hay un hambre, Sí, porque el corazón del hombre busca a Dios, sí. y a pesar del pecado y la iniquidad, tinieblas, oscuridad y basura, aún se extiende y busca a Dios en cierto sentido. Me doy cuenta de que, ¿cómo le llaman a esto? El calvinismo enseña lo contrario, ¿verdad? ¿Tengo razón o no? Sí, el calvinismo estricto dice que el hombre no tiene ningún papel en la salvación en su esencia. Que el hombre no puede hacer nada cuando hablamos de depravidad Sí, total. correcto.
Yo creo que en el corazón de todo hombre hay un clamor por Amén. la verdad, Sí. por Dios. Y Dios hizo al hombre a su imagen y ahí está Así eso. es. Ya volvemos. Ya volvimos. La escritura dice que la promesa de Jesucristo pueda ser dada a los que creen. Esa es la clave, creer en Jesucristo y lo que Él hizo por usted, por mí, por el mundo en la cruz. Y puede ser aceptado fácilmente, no es difícil. El ladrón que moría enseguida de Cristo se regocijó en ver esa fuente aquel día, y aunque nosotros, tan viles como Él, podemos lavar nuestros pecados en Él, alabado Dios. No hay nada que pueda quitar el pecado, excepto la promesa. Y Él es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Nada más funcionará, damas y caballeros. Y es dado gratuito para aquellos que creen. Maravilloso, sí. Es gratuito. Y este es el concepto nuevamente que Pablo está comparando las obras y obras versus fe y gracia. La ley y las obras tenían su propósito, pero el creyente hoy es introducido en una relación con Cristo exclusivamente a través de fe. No son por obras de justicia que hemos hecho, pero de acuerdo a su misericordia que nos ha salvado. El carcelero le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? De vuelta al punto, sin ningún rodeo, directo al punto. Pablo dijo, creed en el Señor Jesucristo y seréis salvo y vuestra casa. Sí, pero yo creo que con la humanidad, hermano Swagger, la simplicidad del Evangelio es ofensivo, porque queremos hacer algo, queremos ganar las Pero cosas. no lo hace menos verdad. No, y ninguna de nuestras obras, tan importante que sean, tienen su lugar. Ninguna de esas cosas nos puede salvar. Pero la apelación de ese evangelio falso es obrar por ello. Si solo si lo bueno Dios pueda, pero el evangelio es voy a darle a los recipientes de la fe gratuitamente las promesas y los beneficios. Mientras que la iglesia busca a Dios, verdaderamente que busca a Dios por un mover del Espíritu Santo para que redarguya de pecado y de justicia y de juicio, dice la Escritura. Jesús dijo, porque no creen en mí, pero cuando el poder del Espíritu Santo comienza a moverse en nuestro corazón, esa persona desea ser salva, tal vez ni siquiera entienda el término, como nosotros lo entendemos, pero hay algo que clama en su corazón. Yo he tratado con demasiados a lo largo de los años, mientras que el Espíritu de Dios se mueve en su corazón. Y dicen finalmente, le dicen sí a Jesucristo. Y saben que en este momento yo creo que hay personas viendo que están bajo convicción, convencidos por el mundo, justicia, juicio y justicia. El Señor está listo para salvar en cualquier momento, a todo momento. Yo voy a orar la oración de fe en este momento. Quiero que ustedes la repitan conmigo. Los hermanos aquí les ayudarán. Quiero que ustedes crean lo que van a decir. Quiero que crean de corazón. Es muy simple, muy fácil creer simplemente en lo que estamos a punto de decir. Y si ustedes creen, al dirigirlos a la salvación, pueden ser ustedes salvos instantáneamente. Gloriosa, maravillosamente salvos por la sangre del Cordero. Jesús murió por ustedes, tal como murió por mí y todo el mundo, para ser honesto. Oremos, por favor. Quiero que ustedes lo repitan a voz alta allá en casa. Repítanlo de todo corazón. Querido Dios en el cielo, Querido Dios en el cielo, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Me arrepiento por mis pecados, Me arrepiento por mis pecados, por la manera en que he vivido, por la manera que he vivido, por las cosas que he hecho. por las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y y límpiame límpiame
con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo yo creo creo que Dios resucitó a que Dios Jesús resucitó a de Jesús entre los de muertos entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Y Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado. yo soy salvo. soy salvo. Alabado, alabado, alabado Dios. Damas y caballeros, si ustedes creen lo que acaban de decir, son salvos, su nombre acaba de estar escrito en el libro de la vida. Y ustedes son hijos de Dios. Díganle a alguien, por favor, eso los fortalecerá, los animará. Díganles que le han dado su corazón al Señor. Díganles que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Como les dije, eso los fortalecerá. No tienen que hacerlo para ser salvos, pero tienen que hacerlo porque eso los fortalecerá y los ayudará. Es imperativo que lo hagan si es posible. Alabado Dios. Amén. Bueno, pues, Hermanos, porque Jesucristo es la verdad. No es una filosofía, es una persona. así es. Él es la Él verdad. Yo soy el es camino, la verdad. verdad y la vida. Mm. Ahí es donde está la cosa. Incluye todo y la única manera que podemos hacerlo es a través de Él. Pablo dijo en Hebreos que la palabra es eficaz y poderosa y más importante que en una espada de doble filo. Número uno, es poderoso, va a cortar lo más profundo del corazón y nadie puede hacer nada sobre eso porque cuando entra va a hacer su obra. Puede rechazarlo la persona que lo escuche o lo pueden recibir, pero va a trabajar en esa persona. Puede tomar tiempo, pero va a trabajar adentro. Esa persona va a sentir convicción, una necesidad de un salvador o rechazarlo. Pero estamos hablando de personas que están hambrientas, que quieren la pan. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Él es el maná. Si le damos a Jesús, si ellos tienen hambre y van y comen, van a Amén. querer más. Otra razón por la que es difícil para que la gente acepte el Evangelio es porque es una ofensa, un insulto a nuestra inteligencia. Explíquelo. Bueno, nosotros tratamos de hacer las cosas difíciles. Es algo muy simple. Estoy pensando en dos ejemplos en la palabra de Dios. Moisés, él fue entrenado, instruido en lo mejor del sistema educativo de Egipto. Correcto. Y él tuvo que alejarse de eso. Pablo el apóstol, él fue instruido en, en, en el entrenamiento judaístico de la escritura y todo eso. Y él dijo que todo lo tengo por estiércol Sí. a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación Y de el sus... comportamiento de su sufrimiento hecho Ser conforme conformado hasta así. su muerte. Así que es muy simple. Pero una vez más, es un insulto a nuestra inteligencia. Primera de Corintios 1:2, hablando de la sabiduría de Dios, comparándola con la sabiduría del hombre. No muchos fuertes, no muchos sabios, no Son muchos llamados. nobles. Y esa es la gente que se aleja. Sí, No sí. tiene que hacerlo. Hay que solo rendirnos. Y Dios tocará nuestra vida de cierta manera en la que la habilidad intelectual no puede comenzar ni siquiera uno a imaginarse. Hermanos, ¿por qué fue que en los primeros días de nuestra república, en esta nación, la mayoría de aquellos hombres que fueron los fundadores eran personas educadas, Sí. no eran personas analfabetas, eran personas educadas al mejor nivel de lo que se podía presentar en aquel entonces? Suficientemente. Miren, las primeras universidades comenzaron como seminarios. Así es, correcto. Harvard era un seminario. Ya no es eso en este día. La declaración de misión de ellos es de convertir buenos
convertidos para el Era público. un requisito que todos los días leyeran las escrituras, todos los días tenían que leer las escrituras y eso era un requisito para los estudiantes. Cuando nos fijamos en los padres fundadores, podemos decir que todos ellos eran nacidos de Dios, eran nacidos de nuevo o creyentes, no lo creo, pero cuando vemos sus citas, vemos su inspiración, ellos dependían de la palabra de Dios. De hecho, cuando nos fijamos en los documentos de la fundación de esta nación, Correcto. aún la Constitución, algunos pueden decir que se puede rastrear su origen en parte, si no es que todo, creo que un 80 o un 85% de nuestros documentos de fundación se pueden rastrear en principio o en directiva a la Biblia. Aún George Washington, él comenzaba su día todos los días buscando las escrituras, escudriñándolas, pidiendo dirección y el plan de Dios. Así que las palabras en Dios confiamos creo que es muy apropiado en cuanto al fundamento y la fundación de esta nación. Buscaban una libertad de adorar a Dios, no bajo una tiranía de una iglesia o de un estado o de una iglesia o de un rey, pero querían la libertad de adorar a Dios y esa era la premisa de esta nación. Y Dios bendijo y honró las intenciones de esos fundadores y ha utilizado a este país, Estados Unidos, para propagar el evangelio del Señor Jesucristo por todo el mundo. Y eso aún es algo que esta nación está haciendo. Y yo creo que eso hará que se detenga esa ola de las tinieblas sobre la nación, porque aún hay creyentes que buscan el rostro de Dios y que se predique la palabra de Dios. Estados Unidos aún es el proveedor de la palabra de Dios para que se le envíe a todo el mundo. Cierto. Hay muchos problemas aquí. Nos hemos desviado bastante de Dios, pero Dios aún honra este libro. Sí, un ejemplo de eso. Aún es la mejor palabra que el hombre ha llegado a escuchar. Y mientras que la palabra de Dios se le dé al mundo y este país aún permita que eso suceda, la bota enemiga del invasor foráneo jamás entrará a Estados Unidos. Así es, sí. Es una gran declaración, pero es la verdad. Escuché a Mark Buntain hacer esa declaración. Mientras que la exportación más grande sea la palabra de Dios, la bota militar de invasores foráneos jamás entrarán a la tierra americana. Y yo lo creo. Esta ejemplo. es la clave Sí, a la prosperidad, para la sabiduría, y es el único artículo contra el poder del pecado. correcto. ¿Usted quería decir, Dave? Amén, un ejemplo de lo que estaba hablando Josh. Sí, me recuerdo correctamente. Fue durante la Convención Constitucional, tratando de escribir la Constitución, habían bastante argumentos. Día tras día, si me recuerdo correctamente, Ben Franklin dijo, detengámonos y Sí. apartemos un día de Amén. oración. Nos detenimos y oramos por... or- necesitamos hacer eso. Ese es un ejemplo de lo que usted estaba diciendo, la importancia de la Amén, así palabra de es. Dios, aunque todos no eran cristianos, creyeron en el fundamento y los principios de esta palabra. Bueno, las iglesias entonces, no todas, pero creo que la mayoría predicaba el evangelio, más de lo que ahora se hace. Absolutamente. Las iglesias están en una condición patética. Patética, sé que eso suena negativo, pero suele ser la verdad. Usted mencionó esto anoche también. El joven que fue golpeado en el partido de fútbol el lunes en la noche. ¿No es interesante que aún el mundo sabe cuando hay una emergencia que es tiempo de orar? Así Usted es, vio amén. los jugadores de rodilla Vi a esos hombres fuertes, rígidos y musculosos con lágrimas corriendo por sus mejillas, y uniéndose para orar. pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Ahora, eso todavía es nuestro país. Amén, Ese es amén, el corazón amén. de nuestro país. Sí, En el tiempo cuando hay un desastre, usted puede tener toda la filosofía, psicología que quiere, pero necesita a Dios. amén. Y Él está disponible
Y los corazones todavía lo alcanza. Estaba yo en México, Francis y yo estuvimos en México en una campaña. Y pude estar en la televisión, en uno de los canales de los Estados Unidos. Y tenían a un cantante de cada país que cantaba la canción de su país o no sé, algo así. Y yo estaba ahí viendo eso. Y excepto por un país, tal vez habían otros dos que no recuerdo, pero no había nada más que paganismo, era ridículo. Y de Eso repente es. una jovencita salió y comenzó a cantar, ¿se romperá el círculo o no? Señor, Señor, por favor, hay un mejor hogar esperándonos en el cielo, Señor, en el cielo. Y yo estaba ahí llorando y dije yo, eso es Sí, Estados sí. Unidos, eso es Estados Unidos. Tal vez estemos rotos y todo, pero el El ancla ancla todavía aún sostiene. permanece. Sí, amén. Sí, Padre Celestial, oramos por cada persona que nos está sintonizando. Oro por nuestra nación. sí, Señor. Oro por el mundo, Señor, para que nos Aleluya. ayudes a no desviarnos más. Ayúdanos, Señor, a no perder el camino, sino más que nada a caminar contigo, a buscar tu rostro, a permanecer en tu palabra, porque no podemos hacer nada sin ti. No podemos sobrevivir sin ti. No podemos sobrevivir sin ti. Y yo pido tu ayuda en el nombre del Señor Jesucristo. Toca nuestro Sí, país. Señor. Toca nuestra nación. Sí, Señor. Toca a sus líderes. Ayúdalos a conocer el camino de Dios. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amamos, Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.